Pero venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Tu motorista, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Piensa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, va acá, no te vayas, te comí. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. Ven acá, ven. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa institución comunitaria, de esfuerzo comunitario y gente de cristianísima formación. Libres de advertencia, como hemos dicho tantas veces, cuidan, generan confianza, brindan credibilidad, porque hay gente que no va a atentar contra la caridad que usted va a poner en sus manos. Gente integérrima. Así que hay que apoyar ese trabajo, ese gesto de solidaridad con el prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica, gente que entrega todo su tiempo a formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. La verdad que es jocoso ese comercial, o mejor dicho, no es un comercial, vamos a decir, ese mensaje que brinda RD Vial para la Semana Mayor, para la Semana Santa. Está muy bien. Ese es el chino de Villamella, pero es un tigre, ¿verdad? Ese tigre es un actor, de verdad, porque ya él había salido en otros videos de eso de TikTok, haciendo muchísimos, qué sé yo, presentaciones de ese tipo con motoristas, con esos violadores de las señales de tránsito y de las normas. Y el tipo es jocoso, de verdad. Entonces, ese video para concienciar a los conductores en esta Semana Santa
está muy bien logrado, porque el tipo es muy jocoso. La verdad que el chino ese de Villamella es un tipo jocoso. Ahí está en las carreteras poniendo el orden, miren, pero nada de basura. Pero y esta cerveza, pero tú estás loco. Genial, de verdad, muy bien logrado. El tipo se las trae, de verdad. Muy bien. Es un tigre. Muy bien. Muy bien. Ese es el tigre de Villamella. Ese es el chino de Villamella. Es un verdadero actor, de verdad. Muy bien. Muy bien logrado. Y hablando de RDVial, señores, esas carreteras están iluminadas. Yo vi una nota, yo no sé si yo lo traigo aquí, pero lo vi en el periódico. Creo que fue en Diario Libre. En Diario Libre se ven esas carreteras. Yo esto tal vez no se pueda mostrar bien. No se lo pasé a Eric, pero eso es una carretera de la que RDVial ilumina con lámparas solares. Entonces se ahorra el costo, el gasto de energía, que es saldría muy caro si fueran esas lámparas movidas o encendidas por energía eléctrica, pero es energía solar acumulada. Entonces esas lámparas son especiales, acumulan y abren, y entonces se iluminan las carreteras, y el índice de accidentes por esa oscuridad y esa cosa se ha reducido. Dicen ellos que tienen estadísticas que revelan que ha habido una reducción de un 25% de incidentes nocturnos y un 20% en accidentes de tránsito. Está muy bien. Saludamos ese esfuerzo de RDVial, que siempre hemos dicho, es una institución joven del Estado, pero tiene a cargo las carreteras, el cuidado de las carreteras y la supervisión, y no solo la supervisión, hasta la construcción de la carretera. Ahora se va a someter, creo que a licitación, la carretera de Lámbara a Puerto Plata, según tengo entendido. Eso va muy bien. Bueno, vamos a ver cómo están los precios. Hace unos días que yo no le indicaba cómo andan los precios en los mercados, porque el cacao se mantiene en los más de $3,000 la tonelada. Parece que se va a establecer ahí, como estuvo antes, 3,135. Desde luego, antes de la subida espectacular del año pasado y antepasado, que hablábamos de $12,000. Entonces, $3,135 está la tonelada de cacao. El azúcar subió algo, 15.53, el petróleo $90.32 el barril, y ya todo el mundo sabe cuál ha sido la razón de ello. El Brent 102.22. El café 315.80, comienza a subir algo. El café también ha ido incrementando poco a poco. El oro, $4,548 la onza, ha bajado. El oro se ha depreciado casi $500 una onza, no mucho. La plata, 71,69, también ha perdido. Bueno, entonces eso es lo que hay. El dólar está prácticamente desplomado, 59,33 la compra. Y la venta, 59.92. Es decir, el peso se ha fortalecido. Hay abundancia de dólares en la economía nacional. Muy bien, excelente noticia. Sean esas, porque son agradables para países como este nuestro, que ha tenido siempre tantos problemas con los dólares, las casas de cambio y todo aquello, que sabe uno todos los problemas que hasta, señor,
señores, situaciones de crímenes de Estado y cosas. Aquí se ha hecho de todo. Y hubo una situación muy dolorida, una situación fea de Estado, porque se acusó a esa administración de gobierno de crímenes de un banquero que era también casacambista de dólar y esas cosas, y siempre se especuló mucho con esas situaciones que había en el país. Parece que felizmente superadas, porque ya el país hace años que no tiene esas crisis de dólar. La última gran crisis del dólar se puede decir que fue la del 2000-2004. Primero la crisis bancaria y además el mal manejo económico que tuvo el gobierno de ese momento, dejó el país en una situación grave. Bueno, siempre hemos dicho que dejó el país en una situación expirante. Prácticamente, o no prácticamente, no, en cuidados intensivos. Así estuvo el país, con un dólar a 60 por uno. Aquello era una verdadera, un manicomio, una locura. Y el país, sus actividades dependientes de esa divisa, como prácticamente todo, estaba prácticamente paralizado. Esa es la pura verdad. Hoy no es así, hay que decir esa verdad. Hoy el Banco Central dispone de casi 16 mil millones de dólares de divisa fuerte. Y eso es un soporte, un buen andamio para la economía nacional. Eso está bien. Entonces, bueno, ay señores, oh Cuba, quien te vio y quien te ve. Aquella Cuba, la isla fascinante, como le llamó el profesor Juan Bosch. Hoy caída, destruida, empobrecida, desanimada, como se dice, sin sangre, sin vitalidad. Hoy es casi una especie de bagazo, hay que decir así. Señores, Cuba, esa riqueza de Cuba, aquella Cuba del 59 hacia atrás, una Cuba que tenía, señores, hasta televisión a colores, cuando no había en parte, en Estados Unidos no era mucho lo que tenían televisión a colores. Cuba tenía televisión a colores. ¿Qué no tenía Cuba? Esa bailarina cubana, como ha dicho, o como señaló Leonid Brezhnev. Pero esa Cuba, repito, oh Cuba, quien te vio y quien te ve. Para hacer alguna paráfrasis con ese poema o ese verso a la bandera de Deligne. Y la verdad que Cuba, esa situación de Cuba es penosa. Qué revolución tan desgraciada para Cuba. Hoy aquel país, aquella villa cubana, aquella Habana, esa vida de La Habana y de Cuba, aquella Cuba productiva, Dios mío, y en ese nivel de miseria que está ese país, llevado por el régimen. No es que la ley, es el Burton, aquella ley de los Estados Unidos que permitía abrirle causa a los funcionarios y al gobierno cubano en cualquier corte de los Estados Unidos, porque sus propiedades fueron incautadas por la revolución. Y toda aquella riqueza que había en Cuba fue secuestrada por el Estado. Todas aquellas fincas, todos aquellos productores fueron desbandados, todo este Estado asumió la dirección de este país. Y miren la miseria, la derrota de esa Cuba, como hemos dicho otras veces, que sufre de gastroenteritis aguda, como la describió Guillermo Cabrera Infante. Gastroenteritis aguda, Dios mío. Entonces, con las presiones que hoy tiene el gobierno norteamericano del señor Donald Trump, entonces Cuba
los dirigentes cubanos quieren como zafarse, quieren que lo ayuden, pero a su manera. Es decir, el interés de lograr lo imposible, vamos a decir, que es salvar su dinastía roja, buscando una alternativa con otro Castro, o un Castro joven, que cambia a Díaz-Canel, que no es más que un muñeco allí, un títere de los Castro. Entonces, o de los Castro, del Castro mayor, que es el Raúl Castro y sus hijos y nietos, que son los que están dirigiendo a Cuba. Entonces, están pidiendo, como se dice, la cuadratura del círculo, como se dice metafóricamente hablando. Porque explíquenme ustedes cómo Estados Unidos va, o sea, ayúdenme a sufrir, a sacar a este país de la miseria, de la pobreza, del hambre, ayúdennos. Pero eso sí, el control político sigue en manos nuestras. Pero entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Seguir con la ubre cubana, ese grupo de dirigentes de esa famosa revolución? ¿Querer permanecer en el poder, apresando, asesinando, controlando la vida de los cubanos, los negocios? Quieren que le impulsen su economía, que le den comida, que le den medicamentos, que le den combustible, que le den crédito, facilidades crediticias, que le hagan todas esas facilidades. Y Cuba, el régimen tiene la gente bailando y bebiendo y feliz. Y el régimen con sus mismos aláteres, sus mismos acólitos allí. Eso es un interés por lo imposible. Metafóricamente hablando, es la cuadratura del círculo, porque todo el mundo sabe que el castrato cubano está jugando a esa suerte de gatopardismo. Es decir, cambiemos la cara de Díaz-Canel por uno de los Castro, de los amiguetes de ellos, para que todo siga igual. Cambiamos, pero para que todo siga igual. Eso es gatopardismo. Qué vergüenza ese caso de Cuba. Pero así es que ha ido pasando esta izquierda latinoamericana. Vergonzante ya todo esto. Una izquierda melódica, indigenista, ha derivado en todo, agrarista, fue ecologista, ha derivado en todo, esa izquierda latinoamericana. Y ahí está el sumum del fracaso, que es Cuba. Que eso era lo que faltaba, que esa revolución tan elevada al paroxismo, aquel comandante hablando y desafiante, aquel Júpiter que fue Fidel Castro, y ese Che Guevara y todos aquellos comandantes. Señor, y miren cómo fue declinando esa revolución, y hoy es el hazme reír. Nadie podía pensar, digo yo, que en América Latina y en el Caribe básicamente podía surgir otro Haití. Y hay que admitir que Cuba es otro Haití. Era imposible, por lo menos, del nivel de miseria, de pobreza. Porque no puedo hablar de que en Cuba hay el desorden que hay en Haití. Porque en Haití las pandillas y la violencia, eso no se ve en Cuba. Porque el régimen tiene control de todo allí. Entonces, no es a ese Haití que se parece Cuba. Que uno no podía pensar que un país como Cuba terminara económicamente parecido o en la misma condición en que está Haití. Eso era imposible pensarlo, por muy mal que lo manejara esa revolución. Pero llegamos a la realidad. Es la realidad. Cuba hoy está igual que Haití, o cuidado si está peor que Haití desde el punto de vista económico. Eso es una vergüenza para lo que se llamó izquierda latinoamericana y tantos apologistas y tantos defensores que tuvo esa corriente ideológica, que no es más que el fracaso
de todos los que enarbolaron esas falsas banderas de la izquierda en América Latina y el Caribe. Pero así es que andamos. Bien, también de Haití, señores, nosotros, ¿dónde están los caucus? ¿Dónde está el Centro Kennedy? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Human Rights, Amnistía Internacional, todos están callados con la política de Estados Unidos, de Trump. A nosotros, bueno, el vilipendio por todo el mundo. Bueno, que el presidente tal vez le diga ya en París, ahora a la delegación, le diga, mire, señor Macron, en el metro de aquí de París llegaron muchos pro-haitianos, entre ellos los Carois, un periodista francés que vive aquí, que su hija creo que es diputada de la izquierda en la Francia de hoy. Y el señor creo que vive aquí, el señor Carois. Pro-haitianos son todos. Y las denuncias en el metro de París, las denuncias de discriminación y de racismo en República Dominicana, de verdaderos nazis en el Caribe. Todo eso nos acusaron. Bueno, pues en Estados Unidos Trump ha hecho de todo en materia migratoria, discriminatoria, racista, y están todos callados. Los caucus negros de Estados Unidos, demócratas y republicanos, ¿y dónde están esa gente? ¿Y dónde están todo eso, esas vocinglerías contra la República Dominicana? ¿Dónde están hoy? Callados. ¿Por qué no protestan en Estados Unidos que sí lleva una política migratoria verdaderamente racista y discriminatoria? Que no la usamos nosotros aquí, porque que nosotros saquemos haitianos del país no quiere decir que seamos racistas. Porque nosotros no son los negros dominicanos que se están yendo allí, como nos armaron ese grupo de hoy funcionarios del gobierno actual en la República Dominicana, que armaron aquel fraude con aquel haitiano presentado en México ante la corte como un dominicano que por ser negro fue devuelto, fue enviado a Haití y allí perdió todas perdió la fonética de su lengua, la perdió en Haití, no pudo volver jamás al país. Y quienes ordenaron esa trama hoy están disfrutando de las mieles del poder en el gobierno de la República Dominicana de estos momentos. Vamos a la pausa y regresamos. Venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Son motoristas, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Y esa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, ven acá, voy. No te vayas, te conviene. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. Ven acá, ven.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a seguir con el programa. Bueno, el Ministerio de Interior y Policía ha anunciado una serie de medidas que se van a tomar por las autoridades, van a ejercer el monopolio del poder, de la fuerza, porque eso es, pero es necesario. Han determinado una serie de prohibiciones de excesos en playas, ríos, en todos los balnearios. Quedan algunas interrogantes, pues no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con gente que esté en las montañas. En el área de montaña, que se hagan eventos, tal vez están prohibidos también, instalar tarimas para fiestas y cosas de esto. Parece que eso está regulado, pero no es solo, si será en las playas, los arroyos y ríos, en sitios en balnearios, o incluirá eso, porque no dice. No he visto la resolución, hemos tomado nota de lo que han publicado los periódicos, y falta, yo pienso que falta más explicación, porque uno sabe realmente, ¿cómo llamaríamos? Ese prosaísmo, vamos a llamarle así, ese prosaísmo que siempre acompaña ese tigrismo urbano proletario, porque vamos a hablar claro en este país. Duélale a quien le duela, y así es que nosotros hablamos. Porque uno sabe quiénes son los encargados de los desórdenes en esas playas y los que llegan a todos esos excesos y los que andan en las carreteras en forma imprudente, bebiendo trago y haciendo piruetas y haciendo muchísimas canalladas en las vías públicas y en las playas, hacen muchísimos líos, pelean, matan, tirotean, gente con armas ilegales, con armas punzantes, con de todo. Entonces organizan estas fiestas, disque fiestas. Entonces lo que hacen son verdaderas sesiones orgiásticas allí en las playas, y entonces prohibido llamarle la atención porque se le discrimina, y a los hoteles no le dicen nada, que los hoteles montan sus espectáculos, pero es que en los hoteles usted no ve ese tigrismo alzado, sublevado, como pasa aquí en esas playas y en esos balnearios. La mayoría de todos los accidentes y los crímenes y homicidios y eso y todas esas peleas se dan entre esos jóvenes, principalmente, que salen de ese almácigo, de ese vivero urbano proletario, porque hay que decir eso, ese prosaísmo, repito, es típico de esos ciudadanos, si se le puede llamar ciudadanos. Entonces yo creo que las medidas que va a tomar la autoridad son bien. Pero habrán voces que dirán que son discriminatorias, porque hay los grandes eventos, a los ricos sí no le dicen nada, Romana harán su fiesta en la casa y a eso no le dicen nada, pero si lo hacemos nosotros los desbaratados y los negros y los pobres, de una vez nos caen encima. Y uno sabe que esas son excusas que se levantan.
Entonces en las playas están los hoteles también que tienen actos, para sus turistas y todas sus cosas, pero en los hoteles no se ven esos escándalos, esos desórdenes, esos caos. Salen de la playa borrachos. Entonces esas motocicletas y vehículos a velocidades en las carreteras para desplazarse a sus casas o desplazarse por ahí mismo en los pueblos a donde estén. Esas cosas las autoridades yo creo que están actuando de buena fe. Por eso quise poner varias veces también, estamos poniendo ese video de RD Vial. Porque yo creo que conciencia a conductores principalmente, que son los que más imprudencias cometen, principalmente esas del tránsito, de carretera y en las ciudades, son muy dañinas y complican mucho también la vida de los hospitales públicos, del servicio médico, las autoridades policiales tienen que pasar muchísimos problemas también, los agentes de DGC, los miembros de la policía tienen que estar también en constante vigilancia con este tigrismo que se subleva, repito, y entonces crea muchísimos inconvenientes. Y más con el efecto del alcohol. Entonces, las autoridades han declarado ley seca, como se dice, el Viernes Santo. Nada de venderle a la gente bebidas alcohólicas, o no venderle. Usted le podrá vender en forma tal vez discreta o secreta, pero exhibir bebida en público será castigado. Y eso también es una limitante. No sabemos qué tipo de bebidas, si todas las bebidas, incluye hasta el vino. Yo creo que tal vez si los restaurantes que están abiertos el Viernes Santo, la autoridad tiene que poner esas cosas claras. No se va a servir cervezas ni bebidas alcohólicas de ningún tipo en los restaurantes de playas, principalmente, o cualquier restaurante, sea de hoteles o sea de restaurantes y negocios que están en las playas. Porque también sería discriminatorio que no se le venda a la gente ahí en un restaurante en la playa y el hotel que está en la playa venda y haga de todo. Entonces yo creo que la autoridad tiene que poner esa cosa clara para evitar problemas, porque van a surgir algunos problemas con eso. Entonces la policía se ve abrumada, tienen que tomar represalias y vienen los problemas y vienen los tiros y los policías tienen que tal vez actuar con dureza, y esas cosas hay que ponerlas claras para que la gente sepa a lo que se atiene. Porque si yo voy a beber vino en la comida en un restaurante, no me lo van a servir. Hay que poner esa cosa clara. Faride, a la señora ministra de Interior, que expliquen bien eso para que le eviten problemas a la gente que va a consumir y a los propietarios de los establecimientos. Es día de, como se dice, ley seca. Viernes Santo no se puede tomar bebida alcohólica, y eso se parece como aquellos tiempos. En aquel tiempo, como dicen los evangelios, señores, tengan cuidado, porque hay cosas que lucen tal vez imposibles también de realizarlas, y esa también cae en la metáfora de la cuadratura del círculo. Pero son cosas prácticamente imposibles de usted corregir, a menos que tenga que buscar problemas, muchos problemas. Eso va a haber que ponerle algunas explicaciones necesarias, repito, porque el vino es una bebida débil alcohólicamente hablando, es débil, y además es un acompañante magnífico de las comidas. Entonces no se podrá servir el Viernes Santo a un buen pescado que usted consuma, un marisco, porque es día de abstinencia para los cristianos católicos. La carne roja o las carnes que no sean ese tipo como los mariscos. Entonces, pero los mariscos y esos pescados se acompañan con sus vinos también. Y entonces, esas cosas tienen que definirse claro. La cerveza también no tienen ese nivel alcohólico tan fuerte,
como para que un restaurante, por ejemplo, no pueda servirle una cerveza a un cliente, porque es Viernes Santo. Entonces sería como ir a los tiempos de la Edad Media, y esas cosas yo creo que tienen que ponerse claras para evitar problemas a los dueños de establecimientos comerciales, a consumidores, a parroquianos, porque no todo el que está bebiéndose una cerveza en un restaurante, un bar, o no todo el que está tomando vino es un tipo que se está emborrachando para alcoholizarse y venir a la calle y hacer un escándalo. O también manejar temerariamente, hay que ver esas cosas porque eso puede traer problemas. Y es bueno que se eviten cualquier exceso en esa materia, porque va a traer problemas. Sabemos cómo es este pueblo y sabemos cómo son la gente y cómo son las autoridades. Tratan de ser firmísimos, de ser estrictos. Entonces vienen la gente que se incomoda, los incomodamientos van a venir. La gente reacciona mal y esas cosas va a traer problemas. Si no se explica bien eso, va a traer problemas. Pero vamos a confiar que la autoridad sabe de eso. Bien. Hoy hemos sido sorprendidos por una decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas. Dice que ahora se va a 53 millones de pesos. Cualquier funcionario puede comprar, sin tener que mandar licitación ni nada, sin rigor. Y la verdad que eso no está bien, porque una obra de 200, de 300 millones de pesos la van a repartir en pedazos, la van a cuartear para fines de cumplir con esa facilidad que le da la corrupción. Y la verdad, el gobierno yo no sé, a veces no sabe explicar sus cosas, porque de la transparencia, incluso servida en París como arma, bueno, como una arma, vamos a decir, un arma de distracción masiva. No la voy a poner como las armas de destrucción masiva, pero se ha querido vender la transparencia y la lucha anticorrupción como un arma de distracción masiva internacional. Este país está regido por una diríamos, la generación más completa, más seria, más honesta y honrada que ha pasado por la historia republicana de la República Dominicana. Estamos en presencia de la generación más efectiva de gobierno, de la generación más pulcra en el manejo de los recursos públicos. Y así se ha vendido el gobierno. Entonces, ¿cómo se explica que se haga esta lasitud que hay con estas compras y todo esos manejos de los recursos públicos? La verdad es que esas cosas uno no lo va a entender. Y hay demasiado problema. Nosotros dijimos ayer, y lo dijimos siempre aquí, este gobierno, si no se audita, usted no puede levantar banderas, izar banderas de limpieza en el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque lo que evidencia si hay limpieza en la actuación es la auditoría. Por el gobierno, su lucha de corrupción es contra el gobierno pasado prácticamente, o no prácticamente. Están todos ahí. El único caso se ha dicho, el caso Senasa, y hemos dicho que ese caso no lo identificó el gobierno. Ese caso lo identificó la gente, los propios beneficiarios del seguro de Senasa, porque iban a buscar servicios y no le brindaban los servicios, se lo negaban. Y entonces, ¿qué usted hace con un carnet que no le sirva para los fines de buscar una asistencia médica, o un medicamento, o un honorario a un profesional de la medicina, una atención, etcétera, etcétera, o una hospitalización también, o una cirugía mayor, una cosa de esta, una intervención quirúrgica, etcétera, o un internamiento? Bueno, entonces ese caso está ahí en justicia, caminando con patas muy cortas, porque es prácticamente un reptil.
es arrastrándose que anda ese caso, porque el Senasa 2 todavía no hay forma de que salga a la luz pública los imputados o los imputables. Entonces, yo creo que esas son pruebas de que el gobierno uno dice una cosa y como dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Se toleran esas cosas, entonces como abrir las espitas de la corrupción o del desenfreno. Usted le está dejando llaves que pueden abrirla y se escurre por ahí una gran fuga de inconductas. Se pueden mandar por ahí. Entonces eso no es sano. Y fíjense cómo está la situación. Que hay instituciones, señores, que tienen que ser auditadas, pero todavía no hemos visto la base, o mejor dicho, el brazo ejecutor de esas auditorías o de esos experticios no aparece, como en el caso de agricultura. Vamos a la pausa y regresamos. Pero venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Son motoristas, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Piensa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, va acá, no te vayas, te comí. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. ¡Ven acá, ven! Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, han aparecido voceros y medios de comunicación, bueno, se quejan como que la oposición ha sido muy exigente y como muy crítica con el gobierno, que no le da respiro al gobierno, porque el gobierno, pero usted no puede brindarle armas al gobierno.
a la oposición. Esa decisión de contrataciones públicas, eso es brindarle armas. Ese caso de agricultura, como dijimos nosotros, señores, en agricultura hay que auditar eso y se lo decimos al propio ministro nuevo que está ahí, amigo de nosotros, Oliverio, un hombre serio, pero Oliverio tiene que pasar un experticio ahí, porque no puede cargar con los errores, los tollos que hay ahí en agricultura. Y ahí hay todo un tufo maloliente que sale y la gente se lo dice a uno. Y a mí me decía hoy una persona, Fermín, vuelvan a agricultura. Digo, muchachos, pero ya no tengo tiempo de salir de ahí. Vuelvan a agricultura está podrida. Oiga eso me lo dijeron hoy. Es decir, la administración anterior dejó agricultura en unas condiciones que óigame, si auditan eso hay que cerrarlo. Pero puede cargar con esa responsabilidad el nuevo incumbente, tiene que auditar esa institución. Pero así están todas las instituciones públicas. Entonces el Estado, el gobierno, levanta la bandera de la pulcritud, de la decencia, de la anticorrupción, pero es un gobierno que no se deja auditar. Y si usted no lo audita, usted no se sabe qué es lo que hay. ¿Qué pasó en agricultura? Nosotros sabemos que pasaron cosas gravísimas ahí porque lo decíamos aquí, pero no se ha auditado. Y entonces, ¿quién va a cargar con ese muerto, como se dice? Esa losa, esa pesadísima losa. ¿Va a cargar Oliverio para allá con eso? Entonces, así hay muchas instituciones del Estado que no han sido auditadas. Y si no se hacen esos experticios profundos, usted no sabe. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la UAS. La UAS no se audita. Nadie puede auditar la UAS. Es del Estado, miles de millones de pesos y no sabemos lo que se hace con el dinero en esa universidad pública. Ustedes saben el dinero que se maneja en la UAS. Entonces, la que dirigió la UAS no se audita. Y ahora es la presidenta de la Cámara de Cuentas para auditar a los otros. ¿Cuál es la credibilidad? Bien predica quien bien vive. Eso lo hemos repetido aquí hasta el cansancio. Entonces hay que hacer eso. Entonces no se puede criticar ni siquiera a la oposición. La oposición ha sido hasta poco exigente en eso. ¿Qué es lo que hay? El gasto o el mal gasto, el dispendio, se le critica al gobierno esas cosas. Con los préstamos, con la deuda, el pago de los intereses de la deuda, las ganancias impositivas, los combustibles. Hoy yo leía que usted gasta 1,000 pesos de gasolina. Yo eché 1,000 pesos de gasolina a mi carro hoy, ya le estaba dando 336 pesos ya al Estado en impuestos. Usted está oyendo. Usted compra 1,000 pesos de gasolina y ya le tiene que entregar, creo que son 336. Vamos a ver, yo creo que lo anoté por ahí. 316 pesos tengo yo que dar cada vez que eche 1,000 pesos de gasolina a mi vehículo. Tengo que dejarle 316 pesos al gobierno. Era lo que decíamos ayer. Entonces el gobierno pierde dinero con los combustibles. Tenemos que hacer un subsidio de 12,000. Ah, pero ustedes se ganan 88,000. Se ganaban 100,000. Subsidian 12. Pero le quedan 88,000. Y entonces, es decir, hay que decir las cosas con claridad. Esos combustibles, el gobierno está obligado a poner esa cosa clara. Miren, esto es lo que cuesta. Esta gasolina que nosotros no la refinamos aquí, la importamos desde el Golfo de México, de Estados Unidos. Vienen ahí de Gulfport en Mississippi, o vienen de Mobile en Alabama, o de Galveston en Texas, qué sé yo, de donde fuere, o de Tampa. Viene ese combustible y eso cuesta X en República Dominicana, más los gastos y los impuestos que tienen. Pero díganos la verdad, pero no que no se gane tanto dinero y después se quiera justificar que se está perdiendo. Ah, porque hay que pagar la deuda, pero la deuda se ha montado ahí precisamente ¿para qué? Para cubrir ese gasto y todo ese dispendio, viaje para aquí, viaje a Washington, viaje a París, viaje para Buenos Aires, viaje para Madrid. Eso todo paga el Estado Nacional. Todas esas jipetas y todo ese consumo y muchísimas
pensiones y bonos y títulos definitivos de todo el Estado despatrimonializado, pero así no se puede. Entonces que la oposición le critique eso al gobierno, pero lo más lógico es que se lo critique. ¿Por qué? Porque la oposición o parte de ella está en justicia en este gobierno. El PLD está en justicia prácticamente en estado de acusación total. Yo creo que esas cosas el Estado, el gobierno tiene que ir cambiando, no sé, tendrá que mejorar eso. Bueno, la traición de Donald Trump a Ucrania es evidente, Europa, dinamitero. Las armas que iban para Ucrania vendidas ya y cobradas por Estados Unidos, desplazadas a la guerra. Pero Trump, usted ha dicho que a Estados Unidos le hacen falta municiones. Pero ahora le hacen falta las municiones, no se le pueden mandar a Ucrania. Entonces, con una guerra que está Estados Unidos, ganándola tal vez militarmente, bélicamente la está ganando, pero moralmente la está perdiendo Estados Unidos. O mejor dicho, Trump. Y el trumpismo en Estados Unidos está confrontando muchísimos problemas. Ahora buscando excusas, hasta Ucrania la están acusando de usar 400 millones de dólares para ayudar a una campaña contra Trump en el 2024, como buscando excusas. Pero le levanta las sanciones a Bielorrusia, le levanta las sanciones a Rusia, le levanta las sanciones hasta Irán. Uy, ¿qué régimen entonces que está gobernando a Estados Unidos? Es decir, esas cosas de Donald Trump realmente evidencian que Estados Unidos anda mal, porque ese país no puede estar dando ese espectáculo feo de deficiencia de poder de Estados Unidos, que tenga que estar actuando en forma tan negativa y tan cuestionable, de que no pueda cumplir ni siquiera con la guerra de, no, ustedes los europeos dijeron que esta no era su guerra. Pues para mí esa no es la guerra mía, la de Ucrania. Pero Ucrania fue que invadió a Rusia. Él lo dijo, que Ucrania fue el culpable que invadió a Rusia. Rusia no es culpable, es Ucrania. ¿Y usted cree que un comportamiento así de Estados Unidos, antes de tomar las decisiones que ha tomado el señor Trump, puede traer estabilidad o puede traer buena amistad o buenos aliados? Entonces Estados Unidos ha dinamitado esas alianzas, el trumpismo, y hoy está Estados Unidos disminuido con un solo amigo prácticamente, que es Israel, con el que está peleando esa guerra con Irán, y buscando una vía a ver cómo puede lograr un acuerdo por lo menos de cese de fuego con Irán. Pero Irán le está tomando la presión a Estados Unidos, al trumpismo, y sabe que están en debilidad, porque la sociedad norteamericana se está resintiendo con esto. Penoso, definitivamente penoso. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Recuerdos entretejidos de cosas de un pasado reciente y un presente aleve. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.